Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Esta noche vamos a hablar acerca de un lugar donde pasan los acontecimientos más importantes y más relevantes del país, pero también es ese lugar donde pasan las cosas más locas y más, las que generan más discordia, las que generan más polémicas en la población y sobre todo ante la opinión pública. Sí, y ese lugar es el Congreso de la República. ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Qué se está trabajando en pro de los guatemaltecos en tema de esta nueva normalidad y la reactivación económica? ¿Cuáles son esas leyes que han pasado y cuáles son esas leyes que necesitamos? Por ejemplo, la ley del teletrabajo que se quedó volando en el aire. Esta nota nos pone en contexto. Con 27 decretos y 10 acuerdos, finalizó el primer periodo ordinario del Congreso de la República, en el que se llevaron a cabo 44 plenos, con una agenda que estuvo marcada por la aprobación de diversas leyes, algunas de ellas requeridas por el organismo ejecutivo y respaldadas por el oficialismo y las bancadas aliadas. Damos inicio en este cara a cara presentando a nuestros invitados de la noche. Como sabe, acá en el programa siempre traemos a los protagonistas de la noticia. Y si vamos a hablar del Congreso, qué mejor que sean dos diputados los que vengan a contarle a usted qué están haciendo en el Congreso, por usted que está allá en casa, sobre todo con todos los acontecimientos de inflación, del precio de la gasolina, del tema de la reactivación económica y un largo etcétera. Nos acompaña esta noche el diputado y licenciado Aníbal Samayoa. Muy buenas noches, Aníbal, bienvenido. Gracias por la invitación. Y virtualmente en este modo híbrido también nos acompaña el diputado Cristian Álvarez. Muy buenas noches, Cristian, bienvenido. Hola, buenas noches, qué gusto compartir con ustedes una vez más. Bien, vamos a dar inicio a este tema y es sobre todo qué es lo que se está haciendo actualmente en el Congreso de la República. Y hay un tema primordial, el precio de la subida de los combustibles que está pegando directamente en el bolsillo de los guatemaltecos. A principio de estos últimos meses pasa en el Congreso de la República una especie de paquete de reactivación económica. En este paquete de reactivación económica pasa el tema del subsidio, tema polémico, tema complicadísimo. Gasolina anda por los 45 esta semana, una proyección de que pueda llegar a los 50 quetzales. Y de parte del Congreso de la República pues se amplía un poco a petición de la ampliación del subsidio como tal por 2 meses más, un poco aumentando la cuota que nos van a dar, que nos sacan de un bolsillo y nos meten en el otro para que estemos más tranquilitos y nosotros mismos nos hacemos así. Bien, inicio con el diputado Samayoa. Un poco hablándole a la población, el tema del subsidio como tal. Lo que pasa es que la gente compara mucho, diputado, lo que se está haciendo en otros países. Y uno de los temas principales era quitar el tema de los grabaciones a los combustibles para poder bajar un poco. Y no el tema de el flujo de efectivo por medio de un subsidio. Un poco su percepción y el tema de cómo está actualmente golpeada la economía familiar. Ya subió el pan, ya subió la canasta básica como tal. Bueno, primero decir que como políticos debemos ser estrategas en considerar, digamos, las variables que toma la alza del combustible. Que debo decirle a algunos colegas del Congreso que eso no depende de Guatemala, eso es un tema de conflictos internacionales y no podemos hacer mucho más que ir apaleando, digamos, un poco esa situación. Medidas temporales o medidas permanentes es la decisión que hay que tomar. Algunas son importantes y las otras paran siendo urgentes en el momento. Por ejemplo, el tema del subsidio, lo que estamos haciendo es agarrar de las arcas de ahorro, digamos, y pues, digamos, tapar ese excedente, digamos, que existe en el combustible, o la exoneración, que precisamente quitar la gravación de impuesto de los mismos, que es que el Estado deje de recibir dinero. En ambos casos, bajo mi perspectiva, lo que ocurre es de que dando el dinero o no recibiéndolo es plata que necesitamos para inversión pública, para inversión del ciudadano, para inversión en términos generales de estrategia de Estado. Una propuesta que yo propuse en el 2020, que es la iniciativa de teletrabajo que ya está por aprobarse, es una que no requiere el uso de recursos públicos y que es permanente en el tiempo. Digamos, debemos ver eso. Ahora lo que debo decir es que ante la situación tan pujante que se está dando todavía el tema combustibles, había que tomar una decisión. Al final yo creo que es dinero que no se percibe, dinero que ya se tenía y que se está invirtiendo de todas formas en una emergencia, pero deberíamos pensar más a largo plazo como Congreso, diría yo, qué iniciativas deberíamos ya estar aprobando para cuando vengan más emergencias de eso, que como sabemos el combustible es un tema ya fluctuante como tal, necesitamos ir mejorando eso.
Bien, diputado Cristian, su análisis del tema del subsidio, primero su postura acerca del subsidio como tal, de esta medida que pasa ahí por su casita en el Congreso de la República, mi estimado Cristian. Hola, pues yo sé una completa irresponsabilidad de quienes votaron a favor de ese subsidio, porque la solución real a mediano plazo e incluso a largo plazo es quitarle los impuestos a los combustibles. Esta solución era que entra dinero en una bolsa y se pasa para la otra. Con la única o el único peligro es que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Y lo que se les ha olvidado al Ejecutivo y a los colegas que han estado votando a favor de que gaste y gaste y siga gastando el gobierno es que cuando hay crisis o se ve venir que la situación económica es complicada, lo que uno tiene que hacer es recortar gastos, ahorrar, dejar de salir a comer a la calle, cambiar los menús en la familia, subirte a una moto en lugar del carro. Es decir, esa es la realidad de muchos hogares guatemaltecos, y lo que no se vale es que la clase política se quiera separar de esa realidad en donde sus votantes, los ciudadanos, están ahorrando y están tratando de salir adelante, y el gobierno solo piensa gastar de una manera irresponsable. Bien, mi estimadísimo diputado Samayoa, otro punto que pasa en el Congreso de la República y que nuevamente la opinión pública y nuestros televidentes allá en casa es el tema del préstamo de los 500 millones que pide el Ministerio de Finanzas. Al final hacen una cadena nacional para pedir el tema del préstamo, un poco explicando que se va a trasladar el tema de la deuda, pero al final para la gente y para la población en general es deuda, es un préstamo como tal. Ante la percepción de la audiencia, un préstamo pues que veníamos de una pandemia también, donde muchos préstamos también, y cómo se ejecutaron esos préstamos, y la percepción al final es ¿por qué el Congreso aprueba este tipo de medidas? ¿Qué le contesta a la población en ese sentido? Bueno, primero mencionar que es de conocimiento, digamos, que el préstamo ya había sido aprobado por un banco de carácter internacional, era precalificado, digamos, hacia Guatemala. Segundo, en el decreto que se aprobó, que le dio Secretaría, se establecía que no era aumento a presupuesto. Yo creo que aquí hay un punto de desinformación que ha existido diciendo que era aumento a presupuesto. Y lamento pues que a veces colegas lo digan porque no están leyendo lo que se está aprobando. Y eso está escrito ahí en el decreto, que lo pueden buscar. Pero lo que sí digo yo es, al final, que nosotros no somos, digamos, podemos aprobar, ¿verdad? Pero quienes ejecutan creo que tienen una parte fundamental en entender el destino del dinero, que ya no es, digamos, responsabilidad específica del tema del Congreso, porque nosotros, así como cualquier presupuesto que aprobamos cada año, digamos, uno puede aprobar el presupuesto más maravilloso que puede existir en la vida y que todos los ciudadanos estén de acuerdo. Pero si el Ejecutivo dispone, inclusive se puede hacer dentro de la aprobación del mismo presupuesto, hacer cambios presupuestarios, esos son los que nos corresponde a nosotros como diputados fiscalizar. Yo creo que decir, miren, aprobemos algo o no lo aprobemos solo porque se va a corromper, es que ahí, digamos, entonces no aprobemos nada, cerremos el Congreso, no aprobemos ninguna ley porque ya todo está en la Constitución, es caer en las generalidades de esos temas. Entonces nuestro trabajo, pues nuestro chance como diputados es ir a fiscalizar eso, de lo que yo he estado haciendo también mucho, fiscalizar hacia dónde va el destino del dinero, porque tampoco voy a tolerar que el dinero que se está destinado en papel, digamos, hacia los guatemaltecos, se va destinado hacia, digamos, acciones corruptas. Bien, Cristian, tema del préstamo. ¿Cuál fue tu postura en el Congreso de la República? ¿Cómo es el tema de este cambio de deuda que le denominó así el ministro? Una vez más, voté en contra, me parece otra completa irresponsabilidad. Ese préstamo estaba aprobado hace 2 años, ese convenio con las instituciones financieras internacionales estaba aprobado. ¿Por qué no lo metieron en el presupuesto del año pasado? Esto lo único que denota es justamente la falta de rumbo con la que actúa el gobierno. Y sí es función de nosotros los diputados en el Congreso tratar de irle marcando el rumbo al Ejecutivo. No se le puede andar aprobando y aprobando cosas para que gasten y sigan gastando. Una irresponsabilidad haber aprobado este préstamo, porque este mismo préstamo se hubiera podido utilizar para sustituir bonos con los cuales hay deuda del año pasado, porque los saldos de caja que tanto presume este gobierno no son ahorros,
es deuda que se emitió el año pasado y que está ahí pagando intereses altos. Si ellos hubieran querido actuar del lado de la población, hubieran sugerido sustituir deuda vieja cara por deuda nueva barata, pero no lo hicieron porque solo quieren gastar. Es más, también voté en contra porque el artículo 103 del presupuesto permite ampliaciones al presupuesto dados saldos de préstamos internacionales. Esto le puede permitir al gobierno fácilmente, sin llegar al Congreso, aumentar el presupuesto en unos 150, 200 millones de quetzales. Es que siento que muchos colegas no están pensando en el país, sino en cómo quedar bien con el Ejecutivo. Bien, y precisamente el diputado hablaba de que son tiempos difíciles para el guatemalteco, la subida del pan, la subida de la carne, la subida de los combustibles, subida del pasaje además, ojo con eso. Sin embargo, en el Congreso de la República vemos que algunos diputados, no estoy generalizando, hacen uso desmedido de los recursos que tiene el Congreso de la República. Por ejemplo, tenemos el dato de que el Congreso derrocha 1.7 millones en caja chica y algunos se van con gastos viáticos pagados por más de 30,000 y sabemos que esto está en ley, sabemos que lo hacen con todas las normativas. Sin embargo, como bien mencionan acá el colega, pues estamos en tiempo de crisis y estamos en tiempo de vacas flacas, como bien se dice. Muchas familias con bandera blanca, como ya lo habíamos visto al principio de la pandemia, nuevamente lo estamos viendo en la calle, en los semáforos y en este tipo de cosas. ¿Qué le menciona a la población que dice eso? Bueno, pues, todos bien fregados, pero los diputados haciendo fiesta? No generalizo. Bueno, ese es un tema complicado, como bien mencionás, es un tema que está en ley. De hecho, los viáticos están en la ley, los diputados lo pueden solicitar. Yo vi el listado precisamente y vi la nota que estás mencionando, y ahí aparecen los nombres de los diputados, y cuánto, digamos, dinero se lo dio, a dónde fueron de viaje, digamos, y si no mal recuerdo, hasta dice la razón por la que fueron de viaje a esos lugares. Algunos yo los veo que digo, bueno, fueron en representación como dignatarios de la nación a cumplir una misión específica al país que han ido. Pero digamos, yo vi en su mayoría, y sumando, ¿verdad?, números, la oposición, ¿verdad?, la famosa izquierda en el Congreso, la que más gastó en viáticos. Y es la que más se somata al pecho en el Congreso diciendo, ¿por qué están gastando en eso? Que el gobierno, el otro, que estoy de acuerdo que hay que fiscalizarlo, por supuesto, pero digo, la incoherencia del discurso. ¿Verdad? Alegan de que el Ejecutivo gasta mucho, que insisto, hay que fiscalizarlo, pero gastan mucho también ellos, inclusive hasta una diputada que toma mucho el micrófono en el Congreso, que se le dieron viáticos para ir a la toma de posesión de la presidenta de la República de Honduras. ¿Por qué no agarra de su bolsa a hacer lo mismo? Yo he ido como vicepresidente en su momento a la Comisión de Turismo, pagando al otro lado del charco mis propios gastos para ir a representar al país en temas de turismo y promoción de lo más hermoso que tenemos, nuestros sitios turísticos. Y yo no sé por qué tenemos que pagar a una diputada que vaya a ver como una presidenta de otro país se pone una banda presidencial, cuando realmente eso ya es un tema muy ideológico y muy de interés de ellos. Entonces, a mí me parece que ese sentido de coherencia entre el gasto debe ser un poco más fiscalizado y que los ciudadanos pues vean la nota pues y se den cuenta también de la realidad. Estimadísimo Cristian, misma pregunta, el tema de claro, austeridad y el tema de ahorrarnos, porque mucha gente, de veras, los que nos están viendo en la casa saben que la gente está haciendo maravillas para llegar a fin de mes, para que les alcance para darle de comer a la familia. Y vemos este tipo de gastos en el Congreso y la gente pues le causa cortocircuito. ¿Cuál es su percepción en este tema? Yo esperaría que estos viajes que hicieron algunos colegas por los gastos que han tenido lo puedan justificar frente a sus electores y que puedan decir de frente a las cámaras qué fueron a hacer con ese dinero, y que no sea una especie o una forma de comprar su silencio en el pleno o el beneplácito para que estén votando a favor de algunas iniciativas del gobierno. No se vale. Creo que sí hay que ser coherentes si estamos exigiendo austeridad, si estamos viendo cómo se vive del otro lado de la moneda, es decir, del lado del pueblo, que están pasando penas, como bien lo has descrito. No se vale estarse gastando ese dinero, no se vale las grandes camionetas que tienen los ministros, las grandes caravanas que llevan de seguridad. Y yo saqué antes de Semana Santa un anuncio en mis redes sociales donde por favor denuncie si mira carros oficiales
y no tenés idea las fotos que me han mandado, grandes camionetas con motos encima y viajando por todo el país. Hemos estado recaudando información para hacerlo público en su momento, pero no se vale ese tipo de gastos. Creo que todos nos debemos de apretar el cincho como las familias guatemaltecas lo están haciendo. Bien, ya para caer en el punto central, digamos, de esta parte del programa, es las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que mucha población espera del Congreso de la República, la forma en la que vamos a elegir, sobre todo la forma en la que estamos viendo la política que se hace desde el Congreso de la República. ¿Por qué se atrasan estas reformas? ¿Cómo va el proceso? ¿Las reformas se van a dar al final? ¿Ya no se van a dar? Porque ya estamos casi que a la vuelta de la esquina de las elecciones y algunos colegas, no generalizo nuevamente, algunos colegas diputados de ustedes ya están en plena campaña electoral, porque hay que decir las cosas como son, y algunos ya andan en plena campaña electoral. Y las reformas a la ley electoral, ni vistas ni escuchadas. Diputado Sotomayor. Bueno, el tema de reformas a la ley electoral siempre es un tema complejo, comenzando que es una ley de carácter constitucional, no sufre el mismo proceso de reforma que una ley ordinaria o una ley, digamos, normal, como la que solemos ver dentro del Congreso de la República. Ya el Tribunal Supremo Electoral emitió una propuesta, la Corte de Constitucionalidad también ha emitido criterio al respecto, y yo soy miembro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, dicho sea de paso. Lo que yo he visto ahí es un tema que hay una buena intención de querer reformar, y yo estoy de acuerdo que hay que reformar nuestro sistema electoral. Si no mejoramos la forma de representación, siempre vamos a tener mala representación. Esa es la gran premisa, digamos, que tenemos. Pero ¿qué ocurre? Dentro de la comisión me he dado cuenta que no existió el consenso necesario o de discusión que se requiere para poder llevar a cabo precisamente estos temas serios. Se había prometido tener el dictamen antes de terminar el periodo ordinario, no se tiene. Un medio de comunicación básicamente le tiró un titularazo a la comisión entre líneas. Ahora miren, tanto dijeron y no se está viendo. En pocas palabras fue el resumen, no se va a poder aplicar para el siguiente proceso electoral, cosa que a mí me preocupa, pero lo que sí veo yo es esa buena intención que tiene la comisión de poderla fortalecer en este segundo periodo ordinario para poder por lo menos dejar un dictamen noble y, digo yo, inspirador hacia la democracia que tanto estamos aspirando. De lo contrario, vamos a tener siempre lo mismo. Yo menciono que un diputado está para legislar, ¿verdad? Y si un candidato no entiende eso, no vamos a llegar a una representación digna nunca. Por ahí alguno de sus colegas también, el licenciado Cristian, hablaba de desbloquear los listados o de ampliar un poco la forma en la que se eligen en el Congreso de la República. Estas reformas, ¿cómo van? ¿Las ve positivas? ¿Van a pasar? ¿No van a pasar? ¿Vamos a tener un proceso electoral como el anterior, donde hemos tenido varios temas puntuales, sobre todo en el tema de dar a conocer las propuestas como tal? Hay cierto recelo de parte de algunos políticos. El Tribunal Supremo Electoral, pues que también tiene sus dientes para morder. ¿Cómo ve el proceso de reformas en este caso, licenciado Álvarez? Hay una serie de reformas necesarias para enfrentar la campaña del 2023. Sin lugar a dudas, cada año pues se van dejando al descubierto algunas falencias de la legislación, algunos abusos del tribunal, algunas lagunas que permiten abusos de los participantes en la contienda política. Entonces todos los años es importante ir mejorando. Esa era una costumbre que se tenía de los tribunales cuando empezó este tribunal en el 89, en el 93, en el 95. Siempre que había una elección ellos entregaban un paquete de reformas y se iba mejorando. Tristemente se ha abandonado. Creo que hay que retomarlo y hacerlo. La propuesta de listas desbloqueadas es una propuesta audaz, atrevida, que también creo que nos va a permitir tener mejores resultados, tener mejor representación. Pero creo que le está agarrando el tiempo a la comisión. Nosotros, al colega que preside la comisión, le hemos estado haciendo saber las necesidades de que se activen y que presenten algo. Pero también, Joseph, y a quienes nos escuchan, hay que ser muy maduros en el tema de las reformas electorales. La actual reforma electoral nos ha dejado a los políticos en manos de quien tenga el poder. Y si el presidente o si algún grupo tiene este poder, tiene mucho control sobre la democracia, y eso es muy, muy peligroso, que se vayan coartando candidaturas
que parece que puede ser la forma de operar del 2023. Tema complicadísimo, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas, el famoso finiquito, y seguro esto da para otro programa completo, que seguro ya lo tendremos más adelante. Bien, vamos al corte y regresamos con el acierto o desacierto, donde vamos a hablar de algunas leyes y en las conclusiones pues vamos a hablar acerca de qué están haciendo los diputados en el Congreso a tono personal. Les vamos a dar acaso espacio para que le cuenten a usted. Vamos al corte y regresamos. Continuamos con el acierto o desacierto, analizando el tema de la agenda electoral o la agenda legislativa que se maneja en el Congreso de la República. Para eso nos acompaña el diputado Aníbal Samayoa y el diputado Cristian Álvarez. Bien, vamos a analizar algunas de las propuestas de leyes que están en el tintero en el Congreso de la República. Algunas se han quedado ahí paradas y una de ellas es la ley del teletrabajo. ¿Acierto o desacierto? Inicio con el diputado Samayoa. Bueno, creo que es un acierto que se vaya a aprobar, que es un acierto que se ha presentado. Yo soy ponente de esa iniciativa. Está por aprobarse y creo que es una ley que no pelea con ningún sector, al contrario, beneficia económicamente los sectores. Son de las leyes que a largo plazo y en un corto plazo permiten una estabilidad económica en las personas, la capacidad de exponenciar los empleos, la estabilidad macroeconómica y microeconómica a nivel nacional, la atracción de capitales internacionales, el ahorro de estrés. Yo hice una encuesta en Twitter, cuánto tiempo pasaban en el tránsito las personas pudiendo estar en teletrabajo, y el 49% me dijo paso más de 3 horas, verá, metido en el tránsito. Sí, son hora y media de ida y hora y media de vuelta fácil, ¿no? Y a mí no me pagan por estar en el tránsito, por ejemplo, a mí me pagan por estar en el centro laboral o ejecutando lo que me piden. Entonces, bajo esa lógica, mucha gente le permite, y muchos ciudadanos se me han acercado a decirme, miren, ojalá que se apruebe esa ley pronto porque realmente impacta positivamente en el bolsillo de los guatemaltecos. Creo que es una ley que funciona en muchos niveles, diputado, ojalá así sea. Diputado Cristian, ley de teletrabajo, ¿acierto o desacierto? Es un acierto, es una herramienta más para generar empleo, para estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. Tendrá efectos positivos, habrán quienes la quieran utilizar y trabajar desde su casa, y industrias que no se logre adaptar a esto, pero no pelea con nadie. Es una ley que se viene a sumar a muchas otras que son herramientas para potenciar a Guatemala. Sobre todo porque ya tuvimos la experiencia, mis estimados, en plena pandemia prácticamente todos nos mudamos al teletrabajo y el mundo continuó y el mundo no se vino a pedazos, pues sí funcionó. Bien, vamos con el siguiente acierto o desacierto, y es el tema de la ley de protección al trabajo al adulto mayor. Más en temas de esta crisis económica que estamos viviendo, pues el adulto mayor, ya saben que ahora te piden experiencia de 20 años, pero que tengas no más de 21 años para estar en las empresas. Entonces está jalado más en el adulto mayor. Diputado Samayoa, ¿esta ley acierto o desacierto? Yo creo que es un acierto, conociendo un poco la inversión, digamos, de la pirámide demográfica, de cómo vamos en el mundo. El adulto mayor, en lugar de volverse como tradicionalmente en nuestros países una carga, digamos, a los pasivos de Estado, se volvería esta ley una activación, digamos, económica para que generen sus propios ingresos, sigan siendo útiles. Yo, pues, tuve mis abuelitos vivos, siempre decían, yo quiero ser útil, ¿verdad? Pero ¿quién los iba a contratar? Ya están los viejitos conociendo muchas cosas que podían aportar. Yo creo que esta ley va un poco orientada, hasta donde entiendo, en darle utilidad a la utilidad del conocimiento, no a cómo me veo, ¿verdad? Si tengo canas o estoy joven, ¿verdad? Sino cuánto sé y cuánto puedo aportar, que en un efecto derrame ayudaría a la economía nacional en términos generales. Bien, diputado Cristian, esta ley de adulto mayor, el tema de laborales, ¿un acierto o un desacierto? Es un acierto que la Comisión de Trabajo le haya dado dictamen favorable a esta ley, que lo que busca es revertir un poco una costumbre que hay en Guatemala, que ya no te quieren contratar a partir de los 50 años. Y entonces fomentar un poco con reducción de la tasa de impuestos sobre la renta para aquellas empresas que alcancen porcentajes de su planilla de personas de arriba de 50 años. Para, como bien decía el diputado Samayoa, las personas que van pasando esa edad puedan sentir
ser productivas y estar en la vida económica, lo que por supuesto les dará mucha más vida. Colaborarán más al Instituto Guatemalteco, muchos lograrán la jubilación y tener una vejez más digna. Tristemente es un desacierto de la Junta Directiva del Congreso que no la quiere agendar, porque pues solo piensan en lo que les pide el presidente de la República y no están pensando ni en los mayores de 50, ni en la población en general, ni en reactivar la economía. Solo están pensando en qué ley pueden poner a gastar y seguir gastando. Creo que te fuiste todavía muy alto con los 50, Cristian. Ahora creo que ya con 35, 37 ya te ven feo. Y peor si tenés canas en las barbas, ¿no? Sí, ya te ven complicado. Bien, tenemos un breve espacio para conclusiones, diputados. Diputado Samayoa, le doy el tiempo. Cuéntelas a la población, cuéntele qué es lo que está haciendo usted por sus electores. ¿Cuáles son sus proyectos bandera actualmente en el Congreso de la República? Bueno, tengo varios. Yo cuando me candidaté para diputado presenté ejes de educación, salud, economía y seguridad. Y en eso he venido trabajando los últimos 4 años. He tenido, digamos, coherencia en lo que dije en campaña con lo que he estado haciendo. Y he estado fiscalizando mucho, por ejemplo, el tema de las comisarías de la Policía Nacional Civil, los insumos que se le da, el cambio de patrullas, de seguridad, todos los implementos, digamos, policíacos que necesitamos para brindar una mejor seguridad a los guatemaltecos. Esto impacta más o menos en el trabajo que he estado realizando, más de 150,000 personas en la ciudad de Guatemala. También en temas de educación van por casi unos 1,800 estudiantes que hemos estado tratando de beneficiar en cuanto al nivel, digamos, de los profesores, como tanto de lo que ellos reciben, la infraestructura que tienen. A nivel salud también, casi más de 250,000 personas en temas de centros de salud. Bien, brevemente, Cristian, hablarle a tus electores qué es lo que has estado haciendo en pro de ellos desde el Congreso de la República. Cuando nos acercamos a los electores, las necesidades son varias, pero hay dos que resaltan y que se generalizan mucho en la administración pública. Uno es la corrupción. Terrible la corrupción que hay en el gobierno en general y en la municipalidad de Guatemala, a los cuales me he dedicado a fiscalizar, pero fiscalizar en serio, no esas fiscalizaciones que hacen algunos colegas que van a ver la entrega del programa del adulto mayor o de bonos. Eso no es fiscalizar, es campaña acompañando al presidente a hacer entrega. Hemos fiscalizado, hemos puesto denuncias, hemos puesto en evidencia la corrupción y también la ineficiencia, la falta de inversión. Hemos apoyado a los vecinos en cobros exagerados y en abusos de empagua. Los hemos acompañado en los trámites lentos y que no los quieren atender en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como en distintas unidades de salud. Hemos tratado de estar con ellos, de intermediar por ellos. Y cada citación, cada reunión, cada regañada que le hemos dado a los funcionarios es para que sean más eficientes y piensen que el dinero del pueblo es sagrado. Lo que se paga de impuestos tiene que ser invertido casi que a totalidad y ir eliminando esta ineficiencia y esta corrupción. Cuente conmigo, vecino, si tiene denuncias. Perfecto, pues ahí están ustedes, ahí tienen a sus representantes en el Congreso de la República. Qué bonito este acto democrático de venir a rendir cuentas y venir a platicar sobre lo que están haciendo en el Congreso de la República. Muchas gracias, diputado Samayoa. Gracias. Muchas gracias, diputado Cristian, el haber estado esta noche con nosotros, y muchas gracias a usted por estos 30 minutos de preferencia. Ya sabe que todas las semanas tenemos el tema coyuntural más importante, lo ponemos sobre la mesa para que usted allá en casa saque sus propias conclusiones y sobre todo cree su propia opinión. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 para otro tema en Contraste.